Bueno, ¿qué vamos a ver en este video? Entonces en este video vamos a hablar un poquito de esa regla del trapezoide que les estaba comentando anteriormente y que es una de las maneras para poder calcular el área bajo la curva. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste esa regla del trapezoide o qué es lo que vamos a hacer? Cuando ustedes vayan a buscar las diapositivas, en las diapositivas correspondientes a esta unidad van a encontrar entonces los datos con los que vamos a trabajar en Excel, que van a ser tanto para este y cuando ya estemos hablando de bolo intravenoso. ¿Ok? Entonces, volviendo a la regla del trapezoide, vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí, vamos a sacar cuaderno, si es que ya no lo tenían o al momento que estén viendo este video esté en una hora diferente, y vamos a abrir computador y Excel. Esta vez no podemos simplemente mirar el video a través de internet porque sí necesitamos trabajar y nos vamos a ir paso a paso conmigo trabajando en Excel. ¿Ok? Entonces los voy a esperar para que vayan por él. Pausen el video y nos vemos entonces en un segundo cuando ya traigan todo el material con el que vamos a arrancar a trabajar. Esta parte sí no está entonces en el documento de resumen importante y ecuaciones, etcétera, etcétera. Este sí es un documento que lo hice justamente para este video y solamente va a estar en este video, pero igual no va a ser tan crítico porque pues obviamente se los voy a estar mostrando y además de eso ustedes se van a ir conmigo el paso a paso de el archivo que vamos a trabajar en Excel. Recuerda que el archivo en Excel también se encuentra en Moodle, donde dice información complementaria, una carpetica que hay allá, donde encontraron las ecuaciones y el resumen importante, así que allá mismo está la plantilla con la que vamos a trabajar en Excel. Bueno, ahora sí, entrando en materia, ¿cómo se determina la UC de 0 hasta infinito y el aclaramiento a partir de los datos experimentales? En el video anterior yo les había comentado esto, que usted con datos experimentales puede obtener esta información. Entonces, ¿cuál es la regla del trapecio? Ya sabemos que la UC se puede calcular de dos formas. Uno, con ecuación y ya tenemos la ecuación, y la segunda es la regla del trapecio. ¿Cuándo uso cuál? La verdad siempre utilizo las dos cada vez. Y eso va a ser mucho más efectivo y créanme que esto que vamos a hacer acá para los muchachos que le toca que es poner biodisponibilidad, esto es fundamental, en serio. Cuando yo hago estudios clínicos y cuando hago el análisis de datos, créanme que esta información y el archivo de Excel que les voy a pasar, eso es oro como tal. Esas plantillas son bastante útiles. Volviendo entonces, el área de un trapezoide es lo que ustedes aprendieron hace muchos años en el colegio y le dice que es el promedio de la altura por la base. ¿Ok? Entonces, si lo convertimos a concentración plasmática a partir de los datos que nosotros podemos obtener y nos los pueden dar, si vemos este ejemplo, esto es un trapecio, el que tenemos acá. Entonces, el promedio de la altura simplemente es la concentración plasmática n más la concentración plasmática 1 sobre 2, porque es el promedio, por la base, que entonces sería t y tn más 1. Un tiempo t, n determinado, y el siguiente tiempo. Y tenemos nuestro trapecio, o trapezoide. Así calculamos el área. Ahora bien, para determinar el área bajo la curva, todos van a ser trapecios, exceptuando el primer dato que va a ser un triángulo. Sin embargo, en este caso no nos va a afectar para nuestros datos como tal, pues porque obviamente van a estar incluidos. Después, ¿qué hacemos una vez tenemos la ubicación de cada uno de estos trapecios? Sacamos o sumamos, porque la combinación de todas las áreas nos va a dar el AUC, por lo menos desde 0 hasta un tiempo t, hasta el último tiempo. ¿Ok? Para poder llevarlo hasta el infinito, porque eso tiene que irse hasta el infinito, entonces ahora lo podemos calcular asumiendo el último punto, que solamente va a ser influenciado por la eliminación, y sabemos que nosotros estamos hablando de una cinética de orden 1. Por lo tanto, aquí en este momento, inclusive lo podemos ver en la curva, ya no se va a presentar ni absorción ni distribución, solamente va a estar influenciado por la eliminación. ¿Ok? Así que podemos asumir que esa última concentración plasmática, para poderla llevar hasta el infinito, la calculamos como, pues tenemos nuestro último valor de Cp, que es este Cp último, obviamente la palabra está en inglés, Cp last, sobre nuestra constante de eliminación, porque nosotros ya habíamos visto por ecuación y por la integral que obviamente la podemos aplicar en este caso igual. Y ya sabemos que entonces K es la pendiente negativa pues de la curva o del gráfico del logaritmo natural de la concentración plasmática con respecto al tiempo.
Ahora sí, sumamos esta última área a las anteriores para poder obtener el área bajo la curva de 0 hasta infinito. Aquí esto es información ya adicional. Si nosotros conocemos el f, es decir, el factor de biodisponibilidad, se puede calcular el aclaramiento a partir del área bajo la curva. Ya sabemos nosotros muy bien que esta ecuación ya la teníamos previamente en otro video. El problema es que si nosotros le damos un fármaco por vía oral, supongamos una vía extravascular, no es obviamente intravenoso, y no conocemos f, el f se deja indicado, es decir, nosotros lo dejamos por fuera y esto se conoce como aclaramiento oral. ¿Por qué oral? Porque principalmente esa es la vía extravascular que se utiliza o es la más frecuente. Entonces, si no conocemos ese factor de biodisponibilidad oral, lo dejamos indicado, es simplemente nuestra misma ecuación y lo único que nosotros hacemos es que decir que es aclaramiento oral y pare de contar. Este es el documento, bastante sencillo, pero como obviamente ustedes no lo están entendiendo así porque esto es demasiada información y que uno, bueno, esto que lo hago cuando lo hago desde el punto de vista práctico, ¿qué tengo que hacer? Pues entonces ahora nos vamos a ir paso a paso desarrollando estos pasos que nos están mostrando acá. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Ya sabemos que este es un trapezoide o que esta es nuestra curva y que esta es el área del trapezoide. Y vamos a trabajar entonces con estos datos que tenemos aquí. Ojo con esto, dosis o datos obtenidos a partir de una administración de una dosis de 100 miligramos de un fármaco. Y esta va a ser nuestra tabla con la cual vamos a trabajar. Entonces vamos a pasar nuestros datos a la plantilla de Excel que ustedes tienen. ¿Listo? Esta es nuestra plantilla de Excel, exactamente la misma plantilla de Excel que yo les cargué a ustedes en el Moodle. Ahora bien, cada una de estas pestañas es donde nosotros vamos a estar trabajando con cada uno de los parámetros o cada uno de los modelos de los que les estoy hablando. Entonces, vamos a arrancar primero con esta hoja de trabajo asociada para calcular el área bajo la curva y el aclaramiento, que es este primerito que tenemos acá. Luego vamos a ir en otro video, les voy a trabajar el monocompartimental. ¿Por qué? Pues porque una vez aprendamos a hacer una vez queramos trabajar el monocompartimental va a ser bastante sencillo. ¿Listo? Entonces vamos conmigo. Vayan agregando los datos acá de tiempo y de concentración plasmática. ¿Qué hice entonces? Ya están todos los datos que les estaba mostrando que tenemos en nuestra tabla. Bueno, entonces lo que hice fue agregar estos datos. Ya los vieron entonces allá desde el tiempo 0 hasta el 24 y las concentraciones plasmáticas también, que van desde 0 hasta punto 11. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que yo tengo que tener presente? Entonces acá, ¿yo qué hice? Agregué la dosis. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, no vayan a copiar y pegar, o sea, ya tenemos cada uno de estos datos, ¿ok? No copien y peguen. Lo que nosotros vamos a hacer acá es que simplemente darle igual a los valores. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que se convierta en una plantilla de tal manera que si yo modifico los datos acá, automáticamente se me van entonces a reemplazar en todos los demás. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer simplemente va a ser es igualar a los datos que tenemos en la parte superior de tal manera que si los modificamos en la parte superior también se van a modificar entonces en la parte inferior. Lo mismo hacemos acá con la dosis. Con esta dosis le vamos a dar igual a la misma dosis anterior de tal manera que cuando lo tengamos presente para hacer nuestros cálculos pues vamos a tener en cuenta este valor y no los valores de acá. Los de acá los vamos a modificar y cuando se modifiquen acá arriba automáticamente nos va a modificar toda la plantilla, es decir, no tenemos que volver a calcular todos los valores. Volvamos entonces otra vez con nuestro gráfico y nuestra plantilla en Excel. ¿Qué es lo primero que yo siempre tengo que hacer entonces una vez tengo los datos? Paso número 1, grafique. Si usted no grafica, definitivamente no tenemos cómo hacer para poder identificar el tipo de patrón que siguen esos datos. Entonces, ¿cómo ustedes hacen para ingresar o para elaborar un fármaco? Entonces simplemente le dan insertar, acá en la parte de gráficos, eligen el tipo de gráfico que corresponda, este estaría bien, para poder que veamos cada uno de los puntos, y si ya luego le quieren entonces aplicar algo de diseño, pues va a depender muchísimo del tipo de Excel que ustedes tengan, pero más o menos va a ser este, ¿ok?
Trabajemos con este para que sea mucho más visible. Ok, aquí lo que hice fue empezar a trabajar un poquito pues en la edición para que se vea un poco más chévere, pero igual eso ya la pueden trabajar entonces ustedes. Una vez ya tengamos el gráfico, entonces, ¿cuál es el paso número 1? El paso número 1 acá es que vamos a sacar el logaritmo natural a la concentración plasmática, pero ojo, no nos interesa todas las concentraciones plasmáticas. ¿Por qué razón? Porque como esto es una dosis oral en nuestro ejercicio, nosotros necesitamos solamente aquel segmento que es solo gobernado por la eliminación. ¿Dónde podemos ver eso? Solamente en los últimos 3 puntos de la gráfica, siempre y cuando cumplamos la regla de que nuestro gráfico cubre el 90% de la eliminación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sabemos que se eliminó o que ya nuestro gráfico está cubriendo el 90% de la eliminación? Cuando han pasado por lo menos 3 vidas medias. O sea que nuestro gráfico debe incluir hasta 3 vidas medias. ¿Por qué? Hasta 3 vidas medias nos da como el 87.5% si hacen sus cálculos. Y eso es aproximadamente o casi un 90%. Entonces con esos datos uno puede trabajar tranquilamente. Si cumplimos eso y tomamos entonces los últimos 3 datos, que son los que estamos viendo acá en nuestro gráfico, ¿qué es lo que vamos nosotros a hacer acá entonces? Vamos a sacarle el logaritmo natural a nuestro puntos, que son las últimas 3 concentraciones plasmáticas. ¿Ok? Entonces así obtenemos nuestros últimos 3 datos. Lo podemos editar, le podemos cambiar los colores como para que verifiquemos entonces si no se nos vaya a confundir con todo lo demás. ¿Cómo sacamos la pendiente en Excel? Como obviamente ya tenemos nuestros datos linealizados porque ya sacamos el logaritmo natural entonces de nuestros datos, entonces para poder calcular la pendiente de nuestro gráfico, ¿qué le vamos entonces a hacer? Escribimos pendiente y luego nos piden el conocido y y luego el conocido x. ¿Ok? Entonces tenemos el conocido y, luego va punto y coma, conocido y, luego nosotros hacemos punto y coma y el conocido x, que sabemos que es el tiempo, que son los últimos 3 valores. ¿Vale? Cerramos y automáticamente tenemos nuestra pendiente. Así calculamos nuestra pendiente en Excel. Recordemos algo. Todo lo que vamos a hacer en Excel no es que yo espere que ustedes vayan a hacer algo parecido, se conviertan en las personas más maestros de Excel avanzado, no. Es porque lo que estamos haciendo acá nos va a ser muy útil para poder interpretar los datos que vamos entonces a ver en la medida que vayamos avanzando en el curso. Lo otro es la constante eliminación. Ya habíamos dicho que la constante eliminación es igual a ¿qué? A menos la pendiente. Entonces simplemente le cambiamos el signo o lo multiplicamos por -1 al valor que tenemos aquí anterior. Y ustedes ya saben que lo pueden hacer entonces de muchísimas maneras, ¿ok? Entonces lo multiplico por -1 y ya está. Está el valor positivo. Ahora, para calcular entonces el área bajo la curva, ¿qué es lo que necesito? Entonces ya habíamos visto por acá que para poder calcular cada una de estas áreas de cada trapecio, eso es igual a ¿qué? Al promedio de la altura. Entonces arranquemos calculando el promedio de la altura. Voy a hacerlo súper coquito, paso a paso, ya se los había dicho. Entonces acá, ¿qué hacemos? La concentración 1 más la concentración 2. No se les olvide armar esto en paréntesis porque si no entonces después Excel no se los va a entender. Para poder sacar promedio entonces lo dividimos por 2 y tenemos nuestro promedio. Y para poderlo calcular para todos los demás entonces lo único que hacemos es arrastrar los valores. Si se dieron cuenta, no tomen en cuenta todos los valores. Otra recomendación, por favor solamente dejemos 2 cifras significativas para que no se nos vaya a convertir esto en un montón de números aquí de decimales. 2, máximo 3 cifras significativas, ¿ok? Bueno, entonces ya tenemos la primera parte. Tenemos el promedio de cada una de estas concentraciones. Aquí lo hice a propósito y muchos van a estar pensando, ¿por qué no calculé el último? Ya luego me van a entender. Ahora sigue el T2 menos el T1, que va a ser nuestra base, y lo calculamos de la siguiente manera. Entonces va a ser el tiempo 2
menos el tiempo 1 y listo. Y nuevamente hacemos lo mismo, arrastramos para que nos calcule entonces todos los datos y ya los tenemos. Ahora ya solamente nos queda para calcular el área multiplicar los dos valores anteriores que hicimos. Nuevamente ya sabemos lo que tenemos que hacer, arrastramos y ya. No se les olvide lo de las cifras significativas, que solamente nos quedamos con unas cuantas y listo. ¿Qué sigue entonces en el paso a paso del que estábamos hablando ahorita? En nuestro paso a paso lo que nos queda es sumar todas las áreas bajo la curva desde el tiempo 0 hasta el último tiempo t. Y vámonos aquí con pincitas y literalmente prestando atención porque lo que vamos a hacer aquí ya es algo diferente. Entonces, si me siguen, ¿qué fue lo que hicimos ahorita y por qué omitimos ese último dato? Porque resulta que el último dato es esta concentración que tenemos acá. Síganme acá. Si nosotros hacemos el cálculo, obviamente, ¿qué va a pasar ahí cuando nosotros hagamos ese cálculo? Y si lo seguimos, obviamente, la secuencia con la que él venía. Lo que va a calcular no va a tener ningún sentido. Inclusive acá lo están viendo, un valor negativo. Eso no tiene ningún sentido. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene ningún tipo de sentido? Pues porque lo que estamos haciendo es calcular cada uno de los trapecios hasta este valor. ¿Qué es lo que debemos hacer ahorita? Calcular desde esta última concentración plasmática hasta el infinito. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Por eso, como aquí no tenemos y conocemos este segmento de acá, ese es el que se calcula por aparte. Entonces, primero vamos a sumar el área bajo la curva de todos los segmentos anteriores y este último pequeñito, que es el que va a quedar de aquí, desde este punto hasta el infinito, es el que vamos a calcular a partir de la ecuación. ¿Cómo calculamos entonces todas las áreas? Las sumamos. Pues entonces usted le dan acá, igual suma, le dan clic, luego eligen todos los datos que necesitan sumar y ahí ya tienen su primer valor que va desde 0 hasta el tiempo t. ¿Cómo calculo el valor de t del área bajo la curva del último tiempo t hasta el infinito? Pues ya tenemos la ecuación, ¿cierto? La última concentración plasmática sobre K, que es la constante de eliminación que ya calculamos. Entonces vámonos a Excel y lo hacemos. Entonces acá va a ser igual a ¿qué? Nuestra última concentración plasmática, aquí tenemos, ojo, es concentración plasmática, no logaritmo natural de la concentración plasmática, que esto es otra cosa. Tengan mucho cuidado con esto. Nuestra última concentración plasmática sobre la constante de eliminación que ya la calculamos. Y efectivamente entonces ya tenemos nuestra última área. ¿Cómo calculamos entonces ahora el área bajo la curva de 0 hasta infinito? Pues calculamos nuestras áreas anteriores más la última que iba hasta el infinito y ya tenemos entonces por completo todos nuestros valores. ¿Ok? Entonces simplemente es sumar los dos anteriores y automáticamente ya tenemos nuestra área bajo la curva que va de 0 hasta infinito. Por último, entonces calculamos el aclaramiento. Recuerden que el aclaramiento, esta es nuestra fórmula. ¿Qué es lo que pasa acá? Como nuestra dosis fue oral, porque el comportamiento no es intravenoso, este F no lo conocemos, así que lo tenemos que dejar indicado como aclaramiento oral, que es este que tenemos acá. Y este aclaramiento oral, ¿cómo lo calculamos? Pues es la dosis sobre el área bajo la curva desde 0 hasta infinito. Vamos y lo calculamos. Entonces acá ya sabemos que es igual a ¿qué? A la dosis, y nosotros la dosis la habíamos anotado por acá, sobre el área bajo la curva de 0 hasta infinito, igual a. Ya finalmente entonces tenemos nuestro valor de aclaramiento y el área bajo la curva. ¿Qué es lo que necesitamos entonces entender de esto? Simplemente con esta regla del trapecio aprender cómo determinar el área bajo la curva. ¿Por qué lo hacemos paso a paso? Se los puse paso a paso acá en Excel para que sepan de dónde sale cada cosa, sea más sencillo. Esto fácilmente lo pudimos haber hecho acá, literalmente, metiéndole a una única ecuación y que automáticamente nos dé todos los valores. El problema es que cuando vayan a revisar esa columna, pues no van a entender. ¿Qué significan estas letras que están acá? El delta del tiempo, pues ya sabemos que es esa resta. Y el ABCP simplemente es el average, que simplemente es el promedio de esa concentración
plasmática, porque estamos siguiendo los parámetros de nuestro libro guía. Entonces en muchos de ellos ustedes se van a encontrar que están los parámetros en inglés. Entonces simplemente es eso, para que no se vayan a complicar la vida. Ahora, como ya aprendimos cómo determinar el área bajo, es el único objetivo de esto de la regla del trapecio, ahora sí nos vamos a ir a un modelo monocompartimental y aplicar lo que ya aprendimos. Es decir, hicimos un paréntesis, aprendimos qué es lo que había que hacer para determinar la regla del trapecio, y ahora vamos a aplicarlo en un ejercicio, continuando con lo que estábamos hablando, en un modelo monocompartimental. ¿Listo? Entonces ya les voy a poner el otro videito.